Bueno, por acá tengo a Sherlock. Sherlock que también ha subido por acá. No estamos ahorita con molinismo ni nada de esa vaina. Arminianismo. Arminianismo, papá. ¿Entendido? Entendido, entendido. Ok. Arminianismo clásico, pentecostal, bautista. ¿De qué vara eres? Estoy más inclinado al arminianismo wesleyano, excepto, ya saben todos en cuál punto difiero, pero estoy más inclinado hacia el Ok. wesleyanismo. Estás más inclinado al wesleyanismo. Entiendo perfectamente. Bien, estamos abordando el tema de la elección, que creo que Ujú, tú ya empezaste a escuchar un poco eso, y hay básicamente dos posturas, la elección condicional, la elección incondicional. Si estás en el wesleyanismo, entiendo que estás dentro de la postura de la elección condicional. condicional, correcto. ¿Condicionada a qué se da esa elección, Sherlock? A ver, el ser humano, al ser un agente libre, tiene, incluso Ireneo lo menciona, tiene plena Primero libertad. define esa vaina de que el ser humano es un agente libre, ¿no? Porque ya me hizo ruido eso, porque todas nuestras confesiones niegan eso. Ese es el problema. Incluso Wesley lo niega. O sea, al ser un agente libre es que tiene capacidad de elección. Es decir, que a Ok. pesar de que, aunque psicológicamente sí hay decisiones que se toman con base en predisposiciones, ya sean biológicas, psicológicas o sociales, el ser humano es capaz de tomar decisiones de manera libre. Es decir, que no haya algo que lo esté predisponiendo en un sentido moral. Es decir, el ser humano siempre va a poder decidir hacer lo bueno o va a hacer lo malo. Eso es A ver, pleno déjame tratar de recopilar eso, ¿no? Porque mm, ciertamente el arminianismo wesleyano no cree eso, ¿no? El ser humano está podrido, así se... De hecho, estaba leyendo hoy aquí, mi querido Sherlock, justamente la parte, mira, del pecado y la gracia, y para el wesleyanismo, ¿no? Que vendría siendo la parte todavía un poco más, se podría decir que el wesleyanismo es la parte más sinergista del arminianismo. El ser humano está putrefacto, o sea, su libertad no sirve para nada, a menos que haya una gracia preveniente, que lo habilite, ¿no? Para que él pueda tomar una decisión, es decir, habilita su libre albedrío por una gracia previa de Dios. ¿Estás en esa línea o estás en otra línea? A ver, entiendo que existe esa diferenciación, incluso el calvinista lo menciona. Es decir, el ser humano, haciendo varias preguntas, el calvinista afirma incluso que el ser humano puede hacer acciones buenas, pero Sí. hay diferentes líneas del calvinismo. Unos dicen, hace cosas buenas porque Dios decidió que así hiciera, otros dicen que es porque puede hacer cosas buenas, pero no es porque quiera hacer lo bueno. Sería Entiendo, básicamente el tema de la gracia común, ¿no? O sea, los exacto, hombres por gracia común no solamente pueden hacer cosas buenas, sino que también pueden recibir bendiciones de Dios, ¿no? En su entorno, pero esto no tiene nada que ver con la soteriología. O sea, exacto, estas obras buenas no les van a salvar, ni tampoco exacto, significa que están habilitados por alguna gracia para ser tenidos en cuenta. Pero exacto. cuando tú dices que el hombre es libre, Exacto, es ahí a explícame. donde voy, es ahí a donde voy. Entonces, hay que hacer esa diferenciación entre lo que es la libre elección como agente libre en un sentido moral de que puede hacer cosas buenas aun cuando estemos corrompidos por el pecado, y Ajá, otra ya en el sentido soteriológico. Es ahí ok. donde está el principal dilema. Si el ser humano es libre para tomar la decisión de creer o no, hay que tomar en cuenta esto, las palabras que estoy utilizando. El ser humano es agente libre para creer. Que necesite ayuda externa, como la gracia de Dios y el Ok, Espíritu Santo ok, ok. convenciéndolo, es muy diferente. Porque el ser humano lo necesita. O sea, el ser humano, porque Pablo mismo lo dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? El ser humano por propia luz, por así decirlo, no En, puede creer. en última instancia, lo que estás tratando de decir es que no es un autómata determinado de forma fatalista, Exacto, sino que hay una libertad que va a ser habilitada para que él pueda tomar una decisión. O sea, exacto. Dios no toma la decisión por él la tiene que tomar. Y lo que hace Dios es habilitarlo para que tome esa decisión. Bien, estás dentro del Exacto. wesleyanismo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es la elección? Pues porque tú estás a favor de la elección condicional. ¿Condicionada a qué? Porque cuando hablas de una condición es Dios elige basado en una condición. ¿Qué condición? Mira, casi siempre utilizan el pasaje de Efesios capítulo 1, por donde dicen que Dios nos predestinó. El pasaje dice, Efesios capítulo 1, versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es lo que dice el texto? Existe una cierta condición. ¿Cuál es esa condición? Dios nos escogió en Cristo. Entonces, lo que dice, la elección está en aquellos que deciden poner su fe en Cristo. Decidir habla de un acto de la voluntad del hombre, ¿verdad? Exacto, Entonces la sí, elección está condicionada a un acto de la voluntad del hombre.
estar dentro de Cristo. O sea, no es Pero sí, como, al final de cuentas, sí, o sea, al vamos final a dejar de lado las bagatelas. O sea, al final de cuentas, la elección dentro del sistema arminiano o que tú estás presentando aquí está condicionada al acto de la voluntad del hombre que decide, que es un acto de la exacto, voluntad del hombre sí. que decide. Y ya dejaste en claro que no decide simplemente porque quiere, sino porque es habilitado por una gracia previa, ¿no? Que es en el que el lesbianismo se llama la gracia preveniente. Ok, pero en última instancia el hombre entonces tiene que cooperar con Dios para su elección. ¿Sí Mm, estamos? la palabra cooperar no sé si sea la más adecuada. Pero si A es la ver, voluntad del hombre, no es la voluntad no, de Dios, y ya dijimos que el hombre es el que toma la decisión, no Dios la toma por él, sí hay una cooperación. De hecho, por eso se llama sinergismo, ¿no? vamos a separar los conceptos y Échale las porque se está ideas. pudriendo esta vaina, dale. Se tiene que separar. ¿Por qué? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios hace? Dios elige en la eternidad, generalmente utilizan eternidad pasada. No, eso está mal usado porque eternidad es un concepto extratemporal. Es decir, Ok. no podemos usar eternidad pasada o eternidad presente. Es Dios escoge en la eternidad, en su, llamémoslo, en su espacio, es la mejor manera de definirlo, en su Entiendo, espacio, entiendo que él nuestros decide. conceptos son limitados, sí. Exacto. Él decide que aquellos que crean van a ser los que van a ser predestinados. No es una predestinación individual, porque si es una predestinación individual, entraría en conflicto con pasajes que mencionan que la salvación está abierta a todo aquel que cree. Generalmente Juan 3:16 no utilizaría el todo, más bien no utilizaría la palabra todo aquel si existiera una limitación a la soberanía de Dios, porque casi siempre el problema es que mencionan la soberanía como Dios ejecuta, cuando no necesariamente es así. El concepto de soberanía indica por encima de todo. Es A ver, decir, lo que él déjame, dice se sí, hace. entiendo, entiendo. En algunas partes te siento muy cerca del calvinismo. A ver, Dios ontológicamente no aprende, no es Exacto. contingente, es acto puro, por lo menos dentro del tomismo es acto puro, ¿no? Si Dios es simple, o sea, la simplicidad divina, la seidad de Dios, la eternidad de Dios, la omnisciencia de Dios, no permite que Dios tenga conocimiento, prevea, aprenda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hay una predestinación que está basada en última instancia por lo que el hombre hace o va a hacer? Aunque tú le llames eternidad futura, para mí sería como una suerte de, no sé, eufemismo para no llevar a ver a la conclusión lógica de esto. En última instancia, haces autónomo al hombre. Lo único que pasa es que dices, es autónomo, pero en la eternidad pasada. Porque en la No. eternidad pasada ya tomó esa decisión. Sí, Explícame eso. lo que quiero decir es que los conceptos como eternidad pasada, eternidad presente, eternidad futura no sirven. Es eternidad y punto. El problema con las definiciones es que al hablar de la aceidad no significa que el ser humano al tomar una decisión se vea afectada a su aceidad, porque no lo afecta ontológicamente. Estamos de acuerdo Eso con es lo esa que parte. quisiera saber, ¿cómo le No lo haces? afecta ontológicamente. Ajá. Porque una y otra vez en textos bíblicos vemos cómo Dios condiciona. Si existe una condición, entonces está diciendo que el ser humano es libre de ejecutar la acción para que Dios ejecute otra acción. Y eso lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levítico lo estaba buscando. Entiendo, pero entiendo la paradoja. Por ejemplo, cuando leemos en Gálatas, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, ¿cuál de las dos tiene la razón? Si Pablo utiliza las dos expresiones, habiendo conocido a Dios, que estaría de tu lado, ¿no? De que en última instancia hay una voluntad que tú ejerces, ¿no? Condicionantemente, y habiendo sido conocidos por Dios, que sería una perspectiva de la soberanía de Dios, desde esa ontología de Dios, ¿cuál de las dos es la correcta? Las dos son correctas. Y Ah, bueno, aunque entiendo. suene paradójico, es necesario ambas. ¿Por qué? Porque una y otra vez, e incluso en Mateo capítulo 7, si no mal recuerdo, dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque el Señor les va a decir, yo no te conozco. Ok. Entonces, ¿qué es el conocer? El conocer, cuando estuve hablando con un calvinista, decía que se refiere al aspecto íntimo. Pero cuando yo le pregunté, bueno, si es el aspecto íntimo, si estás hablando de un conocimiento, ¿cómo es que Dios puede conocer a alguien en la eternidad sin la existencia de esta persona aún en el tiempo? Entonces, es otra cosa que tienen que lidiar el calvinista en la paradoja espacio-temporal. Bien. Lo que yo resuelvo aquí es que al Dios otorgar una capacidad de elección y el Dios al decir, si yo, es necesario que exista ese conocimiento mutuo, pero ¿cómo existe? Cuando el ser humano ejecuta lo que Dios quiere que haga. Jesús mismo dice, si me aman, guardan mis mandamientos. Ustedes son mis amigos y guardan mis mandamientos. Existe la condicional. Ahora, el calvinista va a decir, sí, porque Dios quiere que lo haga. Yo no voy a decir eso, porque una y otra vez en la escritura vemos
que el ser humano es un agente libre que tiene la capacidad de decir. No, Jesús mismo le decía a los fariseos que ustedes resisten al Espíritu Santo. Si no mal recuerdo, se lo decía él. No. Sí, si no mal recuerdo era Jesús quien le decía a los fariseos que ustedes resistan al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué diría ustedes resisten? Y ahora, si nos vamos al griego, está utilizando un verbo activo, no está utilizando un verbo pasivo, porque si fuera pasivo, entonces indicaría que es Dios quien hace que ellos no crean. Pero al ser un verbo activo es que los fariseos están ejecutando la misma acción de rechazar o de no creer. Entonces, una y otra vez en la escritura vemos la acción ejecutada por el ser humano, porque Dios determina que todos aquellos que crean en Cristo van a ser los que van a ser predestinados. Entonces, todos aquellos que están en Cristo entran dentro de los que están destinados en la eternidad. Bueno, ¿estás de acuerdo con lo que dijo este otro muchacho de que Dios en realidad predestina el decreto, no a las personas? No, creo que ahí hubo, Predestina no sé si personas, nos explicó. pero ¿predestina personas o no predestina personas? A ver, predestina a las personas no en un sentido individual, sino en el sentido colectivo. O sea, predestina a un grupo. El grupo, exacto. Pero ese grupo está compuesto por personas. Sí, individuos. Pero no las predestina individualmente. Es decir, Dios no dice, tú eres salvo, tú eres salvo, tú no eres salvo, tú no eres salvo. Sino Dios determina que el grupo de personas que van a ser salvos son aquellos que van a creer en Cristo. Es decir, Dios dice, si Dios prepara a Cristo desde antes de la fundación del mundo para que sea sacrificio, y ese es el sacrificio. Ok, entiendo, pero eso sería como una suerte de predestinación abstracta. O sea, en realidad no hay una predestinación a la cual yo pueda echar mano, porque en realidad no hay como una relación individual entre yo y Dios. O sea, Dios no se relaciona individualmente con su creación, sino de forma corporativa, ¿no? Yo predestino a ese grupo que crea en Cristo. No. No sustituye eso como el amor, ¿no? Que se nos presenta en el Evangelio de la reconciliación con Dios, de la predestinación, del acceso que nosotros tenemos individualmente a Dios, ¿o cómo lo explicas? No, que exista una elección colectiva no inhibe de ninguna manera, o sea, en un sentido lógico y en un sentido estrictamente bíblico, no inhibe de ninguna manera que exista una relación individual. Y cuando predestinó, por ejemplo, a Jacob. No está hablando soteriológicamente ahí. Ese es un error de interpretación del texto. Explícame. Porque no es soteriológico. Está hablando de la elección del pueblo de Israel. Es decir, Dios determina que su pueblo elegido va a ser Israel. Y como dice, en teoría, con base en lo que es la cultura judía, ¿quién hubiera sido el ideal para la elección? El mayor, Esaú. Pero, ¿cómo no puede ser soteriológico si el cumplimiento de la elección justamente de Jacob determina el cumplimiento de las promesas en Cristo en Gálatas 3:9, que es soteriológico totalmente? La consecuencia soteriológica no es lo mismo que utilizar el pasaje soteriológicamente, eso es lo que quiero decir. Porque el pasaje habla de la elección de Israel. Y se deduce, y de hecho Pablo lo desarrolla todo el texto, incluso hasta el capítulo 11, en el que habla de las ramas. Entonces, es una secuencia lógica de la historia. Déjame ver si entiendo eso, porque eso es muy interesante. De hecho, es la primera vez que lo escucho y me parece interesante. O sea, el pasaje tiene una carga soteriológica, aunque no necesariamente sea soteriológica. ¿Por qué? Porque Dios escoge a Jacob con un fin. Y el fin de esa elección, que sí la vemos que es determinada, al rechazar a otro, es que las promesas se vayan cumpliendo en ese linaje hasta llegar a Cristo, que es el heredero de las promesas según Gálatas 3:29 de Abraham, y en Cristo tenemos toda la soteriología, obviamente, de ahí se desprende. Pero tú dices que esa elección no tiene que ver con la soteriología. Exacto. O sea, esa elección, la elección que utiliza, o más bien la interpretación que hacen del pasaje de Jacob y Esaú en Romanos capítulo 9, dicen, ¿ves? Dios elige a unos y aborrece a otros. No. Eso es una mala interpretación del pasaje, es una mala exégesis del pasaje. Pero Dios ahí está eligiendo a uno y aborreciendo a otro, sí, ¿no? Pero no soteriológicamente. ¿Cómo lo aborreció? Lo está aborreciendo en el sentido de no elige a Esaú, sino elige a Jacob. ¿Y para qué eligió a Jacob? Para que de Jacob se desglose todo lo que vamos a entender como el linaje del pueblo de Dios. Y por eso el linaje del pueblo de Dios es la iglesia, ¿no? Termina con el capítulo 11, o sea, toda esa línea de linaje termina el capítulo 11 diciendo, no todo israelita es israelita, sino aquellos que ustedes fueron injertados en el olivo. ¿Quién es el olivo? Es Cristo. Entonces, lo que está haciendo Pablo es decir, a pesar de que Esaú era el mayor, escoge a Jacob porque Dios decide a quién va a escoger porque Él es misericordioso con el que quiera. Eso es sumamente claro en el pasaje. Tres buenos factos. Hay otros que quieren entrar, mi querido Charlo, te la bancaste, 1700 personas. Tiraste buena locura, ¿eh? Está bien. Escuché algunas cosas que no había escuchado, me gustaron. Te mando un abrazo, mi querido Sherlock. Báncatela por ahí al toquecito, ¿no? Oiga.